Bien, muchachos, soy el profesor Peter Cuyán. Vamos a iniciar una nueva línea del curso de educación cívica, ¿no? Un nuevo módulo que se conoce como la teoría y la estructura del Estado, ¿ya? Cuando uno habla sobre la formación y la estructura del Estado, debe tomar en cuenta algunos conceptos preliminares, ¿no? Primero, que el derecho constitucional es la base para estudiar al Estado. Segundo, que el derecho constitucional, como su nombre lo indica, está basado en lo que indica la Carta Magna, la Constitución. Acuérdate que es la Carta Magna, la magnífica, la más importante que tiene el Estado. Segundo, vamos a definir también cuáles son los parámetros en los que el Estado tiene que intervenir, porque recordemos que dentro de las funciones públicas, las funciones estatales y las obligaciones que tiene el Estado, vamos a encontrar primero que debe promover el respeto a los derechos humanos. O sea, en primer lugar, un Estado que no respeta los derechos humanos es un Estado, digamos, anárquico, es un Estado dictatorial, ¿no es cierto? Es un Estado que viola los principios básicos de la libertad, ¿no? Además, el Estado también tiene que promover la seguridad de los ciudadanos, o sea, protegerlos de las amenazas contra su seguridad. Tercero, el Estado tiene que defender la soberanía nacional, ¿no? O sea, para eso tiene pues a las Fuerzas Armadas, y para la seguridad ciudadana a la Policía Nacional, ¿no es cierto? Y además el Estado tiene que promover el bienestar general, o sea, promover el desarrollo, promover la evolución de la situación del progreso humano, digamos, ¿no? Entonces, en esa idea, el Estado, ¿qué viene a hacer? Decimos, ¿no? Es la sociedad, o sea, la nación, ¿no? Es la sociedad natural de personas. Por eso decimos que la nación es el núcleo demográfico del Estado. Es la sociedad natural de personas, tanto jurídica y políticamente organizada. Ojo a estas dos palabras, jurídicamente organizada, o sea, bajo un sistema legal, bajo un sistema de normas. Políticamente organizada, bajo un régimen gubernamental. Gobierno y leyes configuran, ¿no es cierto?, la organización del Estado. Perfecto. Bajo un territorio propio. Debemos tener un imperio geográfico, ¿verdad?, para poder ser soberanos. Y además, obviamente, independiente, o sea, no acepta que otros países, ¿no?, nos obliguen a tomar una decisión. Y además, soberano. Soberano en el sentido que el Estado tiene, pues, la capacidad de gobernarse por sí mismo, ¿no? Tiene la autoridad para poder mandar y ser obedecido. Y con una misma autoridad o imperio, ¿no? Eso sería entonces la concepción del Estado. Ahora, evidentemente, cuando uno menciona el concepto estatal, debe mencionar cuáles son sus elementos, ¿no? Vamos a definir cada uno de ellos para luego entrar a polemizar, ¿ya? Primero, la nación, porque la nación es el pueblo que se debe organizar políticamente, ¿no? Y ahí podríamos plantear algunas, más que anécdotas, algunas situaciones que son reales, al menos en el Perú. Jorge Basadre, el gran historiador peruano, señalaba que el Perú no es una nación, ¿no? Que en el Perú hay múltiples naciones, ¿no? Somos un país plurinacional, ¿no? O sea, definir una nación en el Perú no es tan igual que definirla, por ejemplo, en países como Alemania. Si tú vas a Alemania, vas a encontrar que el estereotipo de un alemán, ¿no? Su etnia, su cultura, su raza, sus denominaciones lingüísticas son casi las mismas. O sea, vas a encontrar una nación cohesionada. Pero imagínate en un país como el Perú, ¿no?, donde existen pues cerca de 40 dialectos, ¿no? Existen incluso algunos dialectos que solamente lo mencionan o lo hablan 5 o 6 personas, pues vas a tener una diferencia muy grande, ¿no? Si tenemos un país donde hay casi 5 millones que son quechua hablantes y casi 1 millón que son aymara hablantes, entonces vamos a tener que el Perú no es una nación unificada, ¿no? Vamos a tener una diversidad de naciones en el mismo Estado, ¿no? Por eso decimos que, ojo a esto, 3 principios. Primero, puede haber nación sin Estado. O sea, puede haber un pueblo que no tenga gobierno, un pueblo que no tenga normas, un pueblo que no sea soberano,
un pueblo que sea colonia, ¿no? Puede haber. El Perú es una nación que en la época, por ejemplo, cuando éramos pues un imperio, ¿no? Éramos el imperio incaico, caímos bajo la invasión española, ¿no? Y a pesar de que caímos bajo la invasión española, no dejamos de ser nación. Manteníamos, ¿no?, la misma tradición histórica, manteníamos el mismo sistema de trabajo, manteníamos hasta la adoración al mismo Dios. Eso significaba, pues, evidentemente, pues, una concepción muy desigual de la nación. Puede haber nación sin Estado, pero no puede haber Estado sin nación, ¿ya? O sea, para que exista Estado, tiene que haber nación. Por lo tanto, un Estado sin nación es imposible, pero sí puede haber nación sin Estado. Tienes un ejemplo ahí para que lo puedas hacer un rompecabezas. Tienes la Franja de Gaza, con Z, la Franja de Gaza, que divide a Palestina y a Israel, ¿no? ¿Por qué hay tanto conflicto armado, tantas minas sembradas en esa franja? Porque Palestina es un ejemplo de nación, pero que no es un Estado. Mientras que Israel es un ejemplo de nación que le costó mucho ser reconocido como un Estado, ¿no? Y esa es una diferencia, pues, que hasta hoy se sigue planteando, ¿no? A ver, segundo principio dice: puede haber una sola nación, lo cual es bien complicado, que tenga varios estados, ¿no? Hay situaciones en que los estados son federales, ¿no? O sea, que existen estados independientes, pero en una misma, digamos, unificación nacional, en una misma, digamos, estructura imperial de gobierno, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay una sola nación con varios estados. Pero también puede haber un solo estado, como en el caso peruano, que tenga varias naciones, ¿no? Hay nación Machihuenga, hay nación Aguayjún, hay nación Chipibo-Conibo, ¿no? Hay nación Bora, ¿no? Hay nación, por ejemplo, Limeña, hay nación Piurana. Entonces vamos a encontrar, pues, hay nación Aymara, hay nación, o sea, vamos a encontrar una diversidad de etnias, de culturas, de, evidentemente, desarrollos humanos muy distintos, ¿verdad? Varias naciones en un solo estado. Bueno, ahora viene el segundo elemento del Estado, se llama el territorio. Ya, ¿qué viene a ser el territorio? Viene a ser la base geográfica donde hay un jus imperium. A estudiar lo que es eso. Jus imperium significa el derecho que tiene el Estado para ser soberano. Jus, derecho, imperium viene de imperio, o sea, territorio. De tal manera que ese territorio va a comprender 4 elementos. Va a estar primero el suelo, ¿ya? El suelo, o sea, el relieve terrestre, ¿está bien? La capa geológica. Luego viene el subsuelo, o sea, el relieve fósil que tiene un Estado, ¿no es cierto? Luego viene el espacio aéreo que lo cubre, así dice la Constitución, conocido también como el cielo de Quiñones. Bueno, se entiende por el héroe nacional José Abelardo Quiñones, que se inmoló en el espacio aéreo de la frontera norte con Ecuador en 1941, ¿no? De ahí viene el nombre cielo de Quiñones, se le rinde homenaje. Máximo héroe de la aviación, de la Fuerza Aérea Peruana, ¿no? Y luego viene el espacio marítimo, ¿no? La franja de las 200 millas desde el Zócalo continental, que también se conoce como el Mar de Grau. Bueno, explicar por qué es el Mar de Grau creo que ya es una redundancia. Así que un Estado que no tenga territorio, evidentemente es imposible, ¿verdad? Tiene que haber un territorio propio, un territorio soberano, si no, el Estado no puede ser, evidentemente, gobernado de manera independiente. Ahora, el tercer elemento que va a conformar el Estado se llaman las normas jurídicas, ¿no? ¿Qué vienen a ser las normas jurídicas? Representan el cuerpo ordenado de las leyes, ¿no es cierto?, de las normas que aprueba el Congreso, de los decretos, ya sean legislativos, decretos supremos, decretos de urgencia, de los tratados internacionales, de los convenios internacionales, de las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales, las ordenanzas municipales, las normas de gobierno regional, ¿no? De los códigos penal, civil, laboral, tributario. O sea, imagínate el conjunto de normas, ¿no?, que hacen que el Estado inclusive tenga una publicación oficial. Siempre se habla, ¿no?, el diario oficial
El Peruano. ¿Por qué es el diario oficial? Porque es el diario donde se publican las normas jurídicas que regulan al Estado. Por eso que las normas jurídicas van a tener un basamento, van a tener una estructura que está obviamente determinada por el Poder Legislativo, o sea, en este caso por el Congreso, ¿no? El Congreso pone la base para definir cuáles son las leyes que el Perú necesita, ¿no? Pero también el Congreso controla políticamente al gobierno. Entonces ahí de por medio se va a encontrar pues un equilibrio de poderes, ¿no? Eso es lo que, digamos, viene a representar la norma jurídica, ¿no? Y en cuarto lugar viene la soberanía, ¿ya? La soberanía viene a ser la capacidad que tiene el Estado para mandar y ser obedecido, o sea, lo que comúnmente llamamos el poder, ¿no? La autoridad, para mandar y ser obedecido. Y eso evidentemente tiene dos titulares. Hay un titular real, que es el pueblo, porque el pueblo es el que elige a los gobiernos, ¿no? Cada 5 años en el Perú elegimos un nuevo gobierno. Y también hay un titular abstracto, ¿no? O sea, hay una forma abstracta de soberanía que la tiene el gobierno, porque los gobiernos solo duran 5 años. Por lo tanto, el gobernante que hoy termina su periodo, ¿no? Su periodo de poder, evidentemente mañana es un ciudadano más, ¿no? Que va a tener que elegir, ¿no? Y posteriormente, más adelante, después de 5 años, podrá ser elegido nuevamente. Así que el poder es efímero, en cambio la soberanía real es permanente, ¿no? Ahí está esa diferencia. Bueno, ¿cuáles son los principios constitucionales que permiten definir pues al Estado peruano? Primero, somos una república. Primero, empezamos ahí, somos una república porque los actos del gobierno son conocidos por todos, ¿no? Res cosa publis público, o sea, son cosa pública, ¿no? En un Estado de derecho, o sea, un Estado donde se respetan las normas, los actos del gobierno son cosa pública, ¿no? Cuando hemos estado en confinamiento, ¿no? Bajo cuarentena, hemos visto casi siempre, cada cierto tiempo, al presidente, ¿no? Dando mensajes a la nación. ¿Eso por qué? Porque es evidente que los medios en que el hombre se va desarrollando vienen a ser cosa pública, ¿no? Para, evidentemente, conocer los actos del gobierno, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, representamos también el Estado de Derecho a través de que somos una república democrática, ¿no? Democrática porque tenemos evidentemente la base de la elección popular. Una república democrática, ojo, independiente porque no acepta la intromisión de otros estados. Es una república social porque busca el bien común, supuestamente, distribuir mejor la riqueza y sobre todo soberana, ¿no? Porque defiende su territorio, ¿verdad? Esos son los principios en que se organiza el Estado. Además, dice bien clara la Constitución lo siguiente, ¿no? Establece un principio determinante. Dice, nadie debe obediencia, o sea, ninguna persona, ningún ciudadano debe obedecer a un gobierno usurpador, ¿ya? O sea, usurpador es aquel que se arroga el ejercicio del poder, ¿no? Usurpa el poder, da un golpe de Estado o se da un autogolpe, como el caso Fujimori hace 30 años, y eso evidentemente condiciona para que el pueblo tenga derecho a la insurgencia, ¿no? La insurgencia frente al sedicioso, ¿no? O sea, la sedición es el delito que comete aquella persona que se arroga el ejercicio del poder. Pero sin embargo, ante esa arrogancia del poder, dice la Constitución, el pueblo tiene derecho a insurgir, o sea, no obedecer los actos del sátrapa, de la persona que capturó el poder, ¿ya? Es un principio jurídico muy importante, ¿no? Bueno, entonces, en base a esa definición que hemos dado, un complemento también. Algunos principios sobre el Perú, sobre el Estado peruano. Tenemos 2 capitales. La capital de la República, que es Lima, ¿no? Y la capital histórica, que es el Cusco, ¿no? Siempre hay que hacer esa diferencia. El Cusco es más milenario que Lima, evidentemente. Tenemos también 3 símbolos nacionales, ¿no? Tenemos la bandera, el escudo y el himno nacional, ¿no? La bandera representa, pues, las proezas, ¿no? De la independencia peruana, la sangre y la paz, ¿no? Establecidas en la roja y blanca, ¿no? Evidentemente. El escudo representa las 3 riquezas naturales del Perú, pero riquezas que ahorita son medias apócrifas, ¿eh? Porque casi nadie las encuentra. Por ejemplo, la vicuña.
¿no? La vicuña está en vía de extinción, ¿no? Solamente queda un 10% de la población de vicuñas que había hace 40 años ahí en Pampa Galeras, en Ayacucho. Luego tienes el árbol de la quina, ¿no? Ahora con el COVID-19 se dice que la quina tiene propiedades curativas, pero nadie lo encuentra. Creo que debería estar el quión en lugar del árbol de la quina, ¿no? Y en tercer lugar viene la riqueza mineral, que es la cornucopia, ¿no? Que parece esos cachitos de maja blanco, pero en lugar de maja blanco hay monedas. O sea, tenemos un escudo, como dicen los pitucos, alucina, ¿no? Tenemos un escudo pues totalmente alucinante, ¿no? Que en realidad es apócrifo porque no refleja lo que hoy tenemos en el país. Y el himno nacional, que lo compuso pues el gran maestro José de la Torre Ugarte, y cuya música, cuya comparsa, ¿no es cierto?, cuyo séquito de musical fue hecho por José Bernardo Alcedo. Entonces, ese himno es uno de los himnos más extensos del mundo, ¿eh? Su melodía es considerada como una de las mejores en el mundo, junto a la marsellesa francesa. Pero tenemos 6 estrofas, ¿no? O sea, en el Perú abunda todo hasta las estrofas, pero la sexta es la estrofa más importante, ¿no? Otro aspecto, el idioma oficial. Hay que reconocer que hay que interpretar la Constitución con lo que se va a concordar. El castellano es el idioma oficial del Perú, pero son también de uso oficial el quechua, acuérdate que son 5 millones, el aymara, recuerda que son casi 1 millón, y las demás lenguas aborígenes, hay boras, hay aguayjún, hay machihuengas, hay chipigos, hay conivos, hay ayánicas. Entonces vas a encontrar una diversidad lingüística tremenda en el Perú, ¿ya? Y por último, el tema de la religión. La Constitución no define la religión, porque dice: el Estado peruano reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, moral y cultural de la nación. Le presta su colaboración, pero también colabora con las otras confesiones. El Perú puede tener un presidente de la República mormón, puede tener un presidente de la República evangélico, un presidente de la República adventista, puede tener un presidente de la República agnóstico, puede tener un presidente ateo, ¿no? Mario Vargas Llosa se confiesa ateo, él pudo haber sido presidente del Perú, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener pues una estructura religiosa que hace que nuestro Estado sea un Estado laico, ¿no? Laico significa que no acepta, digamos, una religión oficial, sino una diversidad de confesiones, ¿ya? Bueno, y en lo que respecta a la forma de gobierno, se define así: el gobierno peruano es unitario porque solamente hay un Estado, solamente hay un gobierno centralizado y que no tiene carácter federativo. No es como Brasil, ¿no? El Estado de Sao Paulo tiene su gobierno, el Estado de Río de Janeiro tiene su gobierno, el Estado de Manaus tiene su gobierno, el Estado de Fortaleza tiene su gobierno, ¿me dejo entender? El Estado de Pernambuco tiene su gobierno, ¿no? Así se llaman los estados en Brasil, pero al final tienen un gobierno central, pero que al final le da autonomía a cada uno de los estados. En el Perú no es así, ¿no? El presidente de la República es el jefe del Estado. Ahora, las regiones tienen sus gobiernos, pero esos gobiernos solamente son descentralizados. Pero la decisión supranacional la tiene siempre el presidente de la República, ¿ya? El gobierno además es representativo porque es populorum, ¿no? El gobierno ha sido elegido por la gente, por el pueblo. Y descentralizado porque desconcentra el poder, ¿no? Y acá viene el famoso principio de Nicolás Maquiavelo, que luego Montesquieu lo va a consolidar. Dice así: el Estado se organiza bajo el principio de la separación de poderes. O sea, un Estado tiene que legislar, tiene que gobernarse y tiene que hacer justicia, ¿no? 3 principios que hacen que tengamos poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Principio de la separación de poderes. Bueno, y muchachos, para complementar la teoría del Estado, vamos a mencionar uno de los principios jurídicos más importantes con relación al Estado, que se llama la nacionalidad, ¿ya? Vamos a ver cómo la definimos. Mire, la nacionalidad viene a ser el vínculo jurídico y político, ojo, vínculo jurídico y político, o sea, legal, y también vamos a llamar territorial,
que une a la persona con el Estado y por el cual tú te consideras parte de esa figura, de esa familia estatal y no se te va a considerar como extranjero. Nosotros como peruanos tenemos derechos y obligaciones con el Estado peruano, que van a ser diferentes a nuestros derechos y obligaciones con otros estados, porque para otros estados somos extranjeros. ¿Me dejo entender? Y aquel que no es peruano en nuestro territorio lo consideramos extranjero. Va a tener derechos y obligaciones diferentes. Ese vínculo se llama nacionalidad. Bueno, está basado en los siguientes principios. Primero, nadie puede ser despojado de su nacionalidad. O sea, no pueden haber apátridas. No pueden haber apólidas, no pueden haber, como dicen en Francia, los eimatlos, ¿no? O sea, las personas a quienes se les quita su nacionalidad. ¿Está bien? Eso solamente lo pueden hacer los sátrapas, los dictadores, ¿no? Y la nacionalidad solo se pierde cuando tú renuncias a ella. O sea, no te la pueden quitar, pero sí puedes renunciar a ella, ¿no? No te la pueden robar, pero sí tú puedes perderla cuando renuncias a tu nacionalidad. Eso se puede dar, ¿eh? Por ejemplo, si yo me fuese, pues, no sé, a un país, a ver, a Rusia, y me quiero nacionalizar ruso, necesariamente voy a tener que renunciar a la nacionalidad peruana, porque no se aceptan peruanos rusos, no hay la doble nacionalidad en nuestro país. Aunque la excepción se da para los españoles y latinoamericanos de origen. O sea, un español de origen o un latinoamericano de origen que viene a nuestro país y se naturaliza peruano, no tiene la obligación de renunciar a su nacionalidad española o latina. ¿Está bien? Y viceversa, ¿no? El peruano que se va a España o a algún país de América Latina no tiene por qué renunciar, ¿no es cierto?, a la nacionalidad peruana. Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa tiene la doble nacionalidad, se nacionalizó español. Si no recuerdo mal, fue el año 92, por ahí, cuando se fue decepcionado de que había perdido en el Perú las elecciones. Y Mario Vargas Llosa es un ciudadano español, tiene doble DNI, el DNI peruano y el español. Y al tener doble nacionalidad, también tiene doble ciudadanía, ¿no? Hay una señora que trabaja en México, Laura Bozzo. Ella se ha nacionalizado mexicana, pero no ha perdido su nacionalidad peruana. ¿Te das cuenta? Porque evidentemente son países con los cuales tenemos pues una relación histórica, una relación de integración, una relación diplomática muy coherente. No todos los países, por si acaso. Bueno, para ser peruano hay tres formas, ¿ya? Primero, por nacimiento, por opción y por naturalización, ¿ya? Vamos a ver las diferencias. Tú eres peruano por nacimiento por dos derechos que son excluyentes. El derecho de suelo, llamado en latín el jus solis, ¿no? Y el derecho de sangre, llamado en latín el jus sanguinus, ¿no? Bueno, el derecho de suelo se aplica a los que han nacido en el territorio nacional. Todo aquel que ha nacido en esta indómita tierra del sol, ¿no?, se llama peruano por derecho de suelo. En cambio, el que ha nacido en el exterior, pero es un hijo de padre o madre peruanos o de ambos peruanos, también se considera peruano, pero por derecho de sangre. O sea, si yo, por ejemplo, me voy a vivir a Francia y allá conozco a una dama de ese país, ¿no?, y tengo un hijo con ella, mi hijo es peruano también, pero por sangre, en este caso por mi gran culpa, ¿no?, evidentemente. Y tengo derecho a inscribirlo hasta los 18 años, ¿ya?, para que sea peruano por derecho de sangre. Pero no puedes tener ambos a la vez, porque nadie puede nacer pues una pierna en el Perú y otra pierna en otro país, ¿no es cierto? Tienes que tener o derecho de suelo o derecho de sangre, ¿ya? En la selección hay un jugador, Cristian Benavente. Él es peruano por derecho de sangre, pero Yotun, por ejemplo, es peruano por derecho de suelo. Ambos son peruanos de nacimiento, así es la idea. Presidentes que hemos tenido de apellidos no tan peruanos, Fujimori, Kuczynski, ¿no?, son peruanos por nacimiento, porque si bien es cierto son hijos de inmigrantes extranjeros, japoneses, polacos, alemanes, pero nacieron en el Perú. Esa es la diferencia, ¿ya? Luego viene la nacionalidad por opción, ¿ya? Se aplica al cónyuge extranjero, me dejo entender, que está casado y reside en el Perú, su matrimonio, por 2 años, ¿ya? Si está casado un extranjero con un peruano o peruana y vive 2 años consecutivos, inmediatamente asume la nacionalidad por opción, ¿ya?
Y luego viene la nacionalidad por naturalización, ¿ya? Se aplica al extranjero mayor de edad, adulto, que reside 2 años consecutivos en nuestro país y va a renunciar a su nacionalidad anterior, para evitar que tenga la doble nacionalidad.